¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos de la etapa intermedia en los juicios. La etapa intermedia es la que se identifica como intermedia que inicia desde que el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez de control y abarca la audiencia intermedia. En esta etapa se pueden presentar excepciones, acuerdos probatorios, se admiten o rechazan pruebas y termina cuando el juez de control envía el auto de apertura al tribunal de enjuiciamiento. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. En esta etapa se componen dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita inicia con el escrito de la acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los aspectos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado de autoapertura a juicio. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal, el imputado presentará la acusación. El Ministerio Público presenta acusación ante el juez de control en forma clara y precisa cuando lo siguiente se realiza: la individualización del o de los acusados y de su defensor, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica, la relación de las modalidades del delito que concurrieron, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, entre otras. También existen las notificaciones, la notificación de las partes. Aquí es cuando el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de la presentación del acusado. La previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento, tal como lo señala el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las manifestaciones iniciales es la oportunidad que tiene la víctima u ofendido para constituirse como acusador coadyuvante. Estas deben cumplir con los requisitos previstos en la ley para realizarse por escrito, incluyendo las adecuaciones o manifestaciones que se consideren pertinentes respecto del escrito de acusación formulado por el Ministerio Público. Puede pronunciarse respecto de vicios formales en el escrito de acusación para que sean corregidos, ofrecer medios de prueba que sirvan de complemento en caso de ejercer acción civil resarcitoria. Deberá cuantificar el monto de los daños y perjuicios. La audiencia intermedia aquí comienza con la fase oral de la etapa intermedia, o llamada también de diversas maneras, por ejemplo, preliminar, previa al juicio, de preparación de juicio, de causa probable, de control de la acusación y audiencia de preparación a juicio oral, principalmente. Los argumentos y todas las actuaciones que se llevan a cabo dentro de esta no permiten la presencia de medios escritos. Esta debe celebrarse en un plazo no menos de 20 días y no mayor de 30, contando a partir de la fecha de notificación y la recepción de la acusación. La audiencia puede suspenderse y continuarse dentro del plazo señalado. La notificación es el acto por virtud del cual se da a conocer a las partes del proceso que se realizará audiencia intermedia, con la finalidad de acudir a ella para la continuación del procedimiento de hecho, y se realizan en otras etapas también, no es exclusiva de la etapa intermedia. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos. Personalmente, podrán ser en audiencia, por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal, en las instalaciones del órgano jurisdiccional o en el domicilio que establezca para tal efecto. La apertura. La apertura de la audiencia es dirigida por un juez de garantías o de control. Se desarrolla de forma oral, por lo tanto, el juez verifica los requisitos generales de la audiencia y declarará la apertura de esta, es decir, el juez comprueba la asistencia, personalidad de los operadores jurídicos, el cumplimiento de los elementos de fondo, la forma del procedimiento, las formas y cumplimiento de fondo para dejar constancia legal de ello, teniendo presente que podrían surgir situaciones inesperadas, las cuales se deben resolver legalmente. Por ejemplo, cuando la víctima u ofendido o el asesor no asisten a la audiencia, se continúa con esta, en caso de no justificar la inasistencia. Su pretensión será desechada.
Si deciden seguir con el proceso ordinario, el Ministerio Público comienza a exponer su acusación. La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Las manifestaciones en audiencia. El Ministerio Público presenta su acusación, la víctima u ofendido tiene la oportunidad de manifestarse ante las manifestaciones vertidas, el juez si la norma jurídica o el tipo de delito lo permite, exhorta a las partes para que lleguen a una solución alternativa o alguna forma de determinación anticipada. En caso de llegar, se procede con las reglas establecidas para cada caso. Las incidencias y excepciones. Las incidencias y excepciones son aquellas cuestiones que pueden o no presentarse dentro de la audiencia, las cuales requieren solución antes de seguir con el proceso. El juez de control resolverá de inmediato las incidencias, nulidades y excepciones que tengan relación con la incompetencia, litispedencia y falta de actuación. En el caso de las demás excepciones, el juez debe vigilar primero por aquellas relacionadas a sobreseimiento, si la defensa del acusado plantea excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se abre un debate sobre el tema donde se permite presentar pruebas adecuadas que sirvan para probar su pretensión. En caso de que se manifiesten causales como extinción de la acción penal o cosa juzgada, el juez decreta el sobreseimiento, siempre y cuando se encuentren justificadas en los antecedentes de la investigación. De lo contrario, la resolución se llevará a cabo hasta la audiencia de debate de juicio oral. El debate y resolución. Una vez que fueron resueltas las incidencias y excepciones expuestas dentro de la audiencia, se procede a dar uso de la palabra a las partes para que se manifiesten sobre los medios de prueba. La ley establece que los medios de prueba deben excluirse cuando sean impertinentes o aquellos que fueron nulos u obtenidos violando los derechos humanos. Entonces se convierten en prueba ilícita. En caso de ser admitidas, se pasa a acuerdos probatorios siguiendo las reglas previstas para cada uno. Por el contrario, si son desechadas, procede el recurso de apelación. La certeza judicial del descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos, respectivamente, para lo cual deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba con costo a cargo del Ministerio Público. Otras actuaciones en la etapa intermedia serían que existen cuestiones que se pueden presentar en la audiencia como el sobreseimiento, la suspensión del proceso o incluso llevar a cabo procedimientos especiales, que podría ser el procedimiento abreviado, o alguna de las oportunidades que ofrece la justicia alternativa. Cada una de estas situaciones deben cumplir con el procedimiento previamente establecido en la ley. El sobreseimiento es cuando el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia, se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso o en los demás casos que la ley señale. El procedimiento abreviado es un proceso o procedimiento penal que se ocupa de juzgar aquellos hechos tipificados como delito por el Código Penal, bajo la condición de que la pena privativa de libertad contemplada para tal delito no supere los 9 años de prisión, así como penas de cualquier naturaleza, cuantía y duración. El procedimiento abreviado requiere para su inicio
de una querella o denuncia presentada por una persona particular o a través de un atestado policial o por las diligencias practicadas por el Ministerio. El juez de control y la declaración de apertura a juicio oral. El juez de control dará fin a la audiencia intermedia una vez pronunciados los acuerdos probatorios y la exclusión de medios de prueba. El auto de apertura a juicio oral es aquel en donde el juez admite la acusación hecha por el Ministerio Público y declara cuál va a ser el hecho por el cual se va a juzgar al acusado en la etapa de juicio oral. Este debe cumplir con los requisitos legales señalando el tribunal competente, la acusación, materia de juicio, los hechos acreditados, los medios de prueba admitidos, la individualización y citación de las partes, audiencia de juicio oral e incluso manifestar sobre las medidas cautelares en caso de que hayan sido impuestas. El envío a tribunal de enjuiciamiento. El juez de control hará llegar el auto de apertura a juicio oral al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado para poner a su disposición los registros y el acusado. Eso sería todo para la etapa intermedia del juicio oral. Gracias.